por favor, conforme van entrando, preséntense en el chat. Vamos a también tomar las preguntas que escriban en el chat y después las responderemos en el webinario. Habrá una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor estén preparados para hacer sus preguntas por el chat. Vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos interpretación simultánea el día de hoy. En el fondo de la ventana de Zoom, ustedes van a poder dar clic en un globo terráqueo y ahí pueden seleccionar el idioma en el que quieren oír las presentaciones. Tenemos inglés y español disponible el día de hoy. Pueden mutear el audio original para escuchar nada más el idioma que desean o pueden quedarse en el original si se sienten a gusto tanto en inglés como en español. Si tienen algún problema con la interpretación, por favor, contáctenos y nuestro equipo los ayudará. Soy Erin Diller y em, yo trabajo para eh, el desarrollo internacional y programa de rastreabilidad. Esto fue implementado por Fishwise, que es una consultora basada en Estados Unidos. En los últimos años, SALT ha traído a muchas personas para que compartan sus aprendizajes y para derribar barreras y para poder así mostrar eh, beneficios económicos, sociales y económicos al implementar estos sistemas. Una de las cosas más importantes fue desarrollar los principios de rastreabilidad y el procedimiento. Se crearon estos principios conjuntamente con 35 participantes de diferentes países para apoyar a los gobiernos y a los participantes para diseñar e implementar los programas de rastreabilidad. Este es el segundo de un programa de 3 partes para darles detalles técnicos sobre los principios de rastreabilidad. Hoy ofrecemos muchas sesiones introductorias para los principios, pero el objetivo de esta serie de webinarios es mostrarles cómo podemos poner estos principios en la práctica. Así que queremos fomentar el éxito en el viaje de rastreabilidad, no importa dónde se encuentren, si nos asistieron en el primer webinario que mostraba los estudios. Cuando se diseñan estos sistemas tenemos la grabación disponible que podemos compartir con ustedes, pero hoy vamos a hablar de otros 2 principios de rastreabilidad que son críticos para cuando ustedes estén digitalizando un programa de rastreabilidad. Primero que nada, son las necesidades de datos y verificación entre las cadenas de suministros. Después es crear un programa que sea electrónico, interoperable y que sea seguro en los datos. El digitalizar la rastreabilidad es sumamente importante, pero es difícil de empezar porque los datos tienen diferentes valores para diferentes participantes. Por lo tanto, se requiere una alineación entre todos para poder así recolectar, compartir y verificar los datos de una forma igualitaria. Además, una falta de interoperabilidad crea brechas en distintos sistemas y en las cadenas de suministro y, por lo tanto, no hay un intercambio adecuado de datos. De esto vamos a hablar el día de hoy más. En el siguiente webinario, el tercero de esta serie, que ha sido programado para el 31 de mayo, vamos a ver puntos críticos que son cruciales para la ejecución y el éxito a largo plazo de los programas de rastreabilidad electrónica. Así que asegúrense también de entrar a este webinario. Tenemos también una gaceta a la que se pueden ustedes suscribir para tener actualizaciones o nos pueden seguir en Twitter, LinkedIn o todas las redes sociales que aparecen aquí. Tenemos un listado de contribuyentes fantásticos. Vamos a hablar sobre los aspectos técnicos de la interoperabilidad y de la verificación de datos. Cada presentador tiene una perspectiva única sobre tener estos principios de rastreabilidad en la práctica. Sus comentarios serán seguidos por una sesión de preguntas y respuestas y después vamos a dividirnos en pequeños grupos para poder intercambiar. Nuestros oradores van a hablar sobre los 2 principios de trazabilidad sobre la interoperabilidad y creación de estos programas de trazabilidad y cómo estos principios son
importantes en las primeras fases del desarrollo de los programas de rastreabilidad. Vamos a escuchar a Sara Calvo, que es la directora de proyectos de Fishwise. Sara se encarga del portafolio de transparencia en la rastreabilidad y retorno de la inversión. Y también incorpora la retroalimentación de estos principios. Después tenemos a José Albert, que es el funcionario de rastreabilidad y sistemas de información de las pesqueras en WWF Perú. José nos va a dar la presentación el día de hoy, pero también Evelyn Luna Victoria, que es gerente, va a estar con nosotros en la sesión de preguntas y respuestas. Ella trabaja conjuntamente con el trabajo de interoperabilidad. Y finalmente, después de la presentación de José, Juan Carlos Córdoba Calle, que es especialista de supervisión e inspección del Departamento de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Sanciones del Ministerio de Producción peruano, Produce. Y ellos trabajan con los sistemas de rastreabilidad. Han estado trabajando para que este sistema sea interoperable con otros sistemas de información. Hemos grabado algunas de las presentaciones el día de hoy para asegurarnos de que no existan problemas de conectividad, pero cada organización va a participar en vivo en la sesión de preguntas y respuestas. Sara, tú tienes ahora la palabra. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estoy muy emocionada de tener esta reunión para poder así adentrarnos en los principios de rastreabilidad de SALT. Hoy vamos a ver dos de los 6 principios, específicamente enfocándonos en lograr la interoperabilidad y también manejar para tratar de satisfacer las necesidades de verificación y de recolección de datos. Hay 6 principios para poder así tener estos programas de rastreabilidad que sean exhaustivos. Esto quiere decir que tenemos que tener beneficios ecológicos, económicos y sociales. Esto nos da una idea de cómo estos principios se desarrollarán de una manera exhaustiva para poder así, por eso les pedimos que ustedes sigan los webinarios para poder así tener más información detallada. Hoy vamos a presentar estos principios, vamos a ver los datos y la tecnología. Primero que nada, vamos a explorar cómo poder manejar las necesidades de verificación entre las cadenas de suministro y las pesqueras. Estas necesidades de datos y verificación son diferentes entre los diferentes participantes y es importante reconocer las necesidades y conocer también cómo se puede recolectar, almacenar y compartir los datos sin poner en peligro nuestros derechos. Esto es crítico en este programa de rastreabilidad. Vamos a ver también los pasos para poder crear un programa electrónico interoperable y seguro en cuanto a los datos. Este programa básicamente va a establecer prioridades del intercambio de los datos digitales con los sistemas existentes de rastreabilidad. Para poder así aplicar los principios y ponerlos en práctica, SALT ha diseñado un método que consiste en 3 pasos: iniciar, diseñar e implementar. Y esto ayuda a los usuarios en donde estén ellos en cuanto a la rastreabilidad. Estos principios se enfocan en la fase del diseño de esta ruta. Sin embargo, esto no es lineal, así que algunos están en diferentes etapas y van a tener que establecer prioridades en sus actividades para poder cumplir con los objetivos del programa. Por ejemplo, digamos que ustedes ya tienen un sistema de rastreabilidad implementado, pero no saben si está satisfaciendo las necesidades de los usuarios. Puede ser a lo mejor útil revisar las actividades en la fase de inicio para poder así evaluar a las personas involucradas y ver si este programa es adecuado para sus necesidades. Así que vamos a empezar a ver los datos y las verificaciones en las cadenas de suministro. Tenemos 3 pasos para poder comenzar. El primero es mapear los datos y las limitaciones a lo largo de toda la cadena de suministro. Es crítico definir los requisitos mínimos requeridos para poder así lograr los objetivos del programa e identificar a dónde existen brechas o cuándo se requiere más información para poder definir la tecnología que se requiere para la cadena de suministro. Estas cadenas son complejas y dependiendo de las especies y los productos, a lo mejor se requieren diferentes elementos clave o elementos de rastreo. En el ejemplo que se muestra aquí, tenemos múltiples especies que muestran los productos, los flujos de datos asociados con los productos ante los consumidores. A veces
tenemos un restaurante, un comprador nacional, o a veces estos productos se exportan a nivel nacional o internacional, o tienen otros elementos clave que para poder así cumplir con las regulaciones se requiere esta rastreabilidad. Después, se requiere también las brechas para poder determinar la tecnología que sea mejor para nuestro programa específicamente. Una vez que uno tenemos el componente de datos, podemos empezar a determinar cómo poder así diseñar el programa SDT con las necesidades de verificación y los retos que nos enfrentaremos. También tenemos que crear un protocolo de aseguramiento para ver cómo se van a verificar los datos. Algo que quiero mostrar es que la verificación de rastreabilidad consta de dos componentes de este programa SDT y es crítico para diseñar un programa con esta diferencia en mente. La rastreabilidad es un sistema que se ha implementado para a poder recolectar y transferir datos. La verificación es la acción y el protocolo de aseguramiento de calidad nos permite básicamente ver cómo se va a evaluar el programa, si es sustentable, si está libre de prácticas ilegales de pesca. Por ejemplo, hay algunos, a lo mejor, buques que pueden estar en alto riesgo de recibir productos. Entonces, ahí vamos a verificar los datos de la embarcación y esto se va a hacer a través del programa SDT. Después, aquí tenemos este programa que nos ayuda a hacer un análisis en distintos países, especialmente en aquellos en Latinoamérica y en la región del Caribe, que han acordado publicar datos para satisfacer las necesidades de verificación. Ahora que ustedes tienen los datos y los protocolos de verificación ya establecidos, entonces vamos a definir los parámetros sobre el acceso a los datos y la seguridad de los mismos. Otra sesión que incluí es la acuacultura, pero este mismo concepto se puede aplicar a la pesca o la acuicultura. Acuacultura. Cuando este programa SDT tiene éxito, se requiere también establecer o compartir datos para propósitos de rastreabilidad, para propósitos tanto de negocios como de gobierno. Después tenemos que nosotros verificar ciertos datos. Antes de verificar las actividades, algunos de los datos ya van a estar disponibles. En algunos países han pedido que se tenga un acceso abierto a los datos, pero desde la perspectiva gubernamental se requieren datos para poder monitorear seguridad nacional o puede requerir, por ejemplo, tener acceso o las autoridades van a querer tener acceso a los datos de las pesqueras o de los compradores. Entonces, el tener información clara sobre quién tiene los datos y cómo se están usando es muy importante. Desde luego, o, salvaguardando la privacidad. Pero esto nos puede llevar a tener beneficios económicos, sociales y ecológicos también. El segundo principio que vamos a mencionar se enfoca en crear un programa que sea electrónico, interoperable y que sea seguro en el manejo de los datos. Y vamos a ver los pasos que aparecen en la pantalla que son específicos para este principio. Pero lo mejor que podemos ver cómo se aplican estos. Tenemos gente de WWF que va a compartir todo el proceso para poder comenzar este paso crítico. Para poder identificar estas tecnologías de la recolección de datos y la seguridad de datos, es importante asegurarnos de que haya una interoperabilidad o un intercambio de datos sin problemas, para poder así disminuir también los costos. El costo puede ser una barrera importante para implementar muchos de estos sistemas. Una forma de disminuir el costo es identificar las tecnologías que agregan valor a algún producto y también que tengan un esquema de recuperación de costos. Uno de los aspectos de este programa van a ayudar a los negocios a lograr otras necesidades de datos aparte de la rastreabilidad. Para adentrarnos más en esta implementación de costos para la rastreabilidad, pues pueden encontrar más información en nuestra página web para poder entender cuáles son los costos para la implementación de la tecnología de datos de trazabilidad o rastreabilidad. También, cuando se habla de interoperabilidad, es importante asegurarnos de que este programa cumpla con requisitos para los requisitos de los importadores. Cuando se integran estos requisitos desde un principio, podemos estar mejor equipados para poder hacer en diferentes tomas de decisiones en el futuro.
Los siguientes 3 pasos que tenemos aquí son para poder apoyar al practicante y para poder así lograr un programa adecuado. Vamos a enfocarnos en los objetivos del programa, las necesidades de usuarios, para poder así dirigir estas tecnologías. Número 2, hay que desarrollar, esto se ha desarrollado con un diseño centrado en el humano. A lo largo es decir, a la gente se le ha consultado en la cadena de suministro para poder así ver l- em, cuál es la necesidad que tienen y poder adaptarnos a sus necesidades. También esto nos ayuda a tener una mejor interoperabilidad entre todos los usuarios. Y es un programa que considera la alineación con los requisitos de importación y los estándares para poder así desarrollar estos programas entre distintos países, programas de interoperabilidad. Aquí una cosa importante y que vamos a escuchar también a nuestros oradores posteriores es que existe un diálogo o un programa que se llama GDST. Yo he incluido un caso de estudio como referencia para demostrarles que nosotros estamos empezando a ver más ejemplos de este diálogo mundial sobre la trazabilidad de los productos del mar, GDST. Estos casos de estudio nos ayudará a seguir compartiendo retos para poder lograr y oportunidades también para poder lograr esta interoperabilidad, como podremos ver más tarde con el equipo de WWF. Estos son 2 de los 6 principios asociados y también son los pasos asociados en esta ruta. Esto ayuda a guiar a los practicantes para poder así implementar un programa exitoso y también tener un proceso iterativo que permita el monitoreo y la evaluación continua. Esto le permitirá a los programas digamos, cumplir con las necesidades de las compañías y también compartir los datos con el tiempo. Ahora mi placer darle la palabra a otros oradores que hablarán de la realidad de cómo poner estos principios en la práctica y poder ver las necesidades de interoperabilidad en la cadena de suministro de Perú. Gracias. Muy buenos días a los presentes. Mi nombre es José Carlos Álvarez, soy de WWF Perú. En primer lugar, agradecer a SALT por la invitación a este webinar. Y bueno, vamos a comentar un poco nuestra experiencia en Perú en el desarrollo de un sistema de capturas y trazabilidad electrónico dirigido para la pesquería artesanal o de menor escala, llamado TRASAP. Antes, para poner un poco en contexto, y en lo que nos hemos basado antes de desarrollar TraceApp, fue entender que es un sistema electrónico de trazabilidad y de capturas. Es un sistema que incluye datos ecológicos, sociales y económicos que acompañan a un producto pesquero en la cadena de suministro y al mismo tiempo fortalece el gobierno con información para un mejor manejo de las pesquerías, apoya y evidencia a los actores y las condiciones con las que trabajan en el mar, identifica y previene el ingreso ilegal y mal etiquetado de los productos a los mercados nacionales e internacionales. Esa es una cita de SALT y en la cual hemos tomado mucho énfasis y una referencia importante a la hora de hacer nuestro trabajo. Y en ese sentido, primero comentar cómo se desarrolló TraceApp, en qué nos basamos y cómo fue el proceso. Primero hicimos un diagnóstico de la cadena productiva para poder comprender qué actores participaban en la cadena de valor, ya que es una cadena muy compleja la cadena pesquera, que participan una gran cantidad de actores públicos, gubernamentales, privados, sociales. En ese sentido, lo que hicimos fue primero identificar quiénes eran los actores que participaban en esta cadena, cómo se generaba la información pesquera y cómo se transmitía esta información de un actor a otro y qué requisitos de mercado habían y qué requisitos reglamentarios había en el país. Entonces, con toda esta información, nos basamos para poder construir un sistema electrónico y pasar de un sistema físico a un sistema digital. En ese sentido, desarrollamos TraceApp, que es una plataforma electrónica que consta de diversos usuarios de la cadena productiva artesanal pesquera. En ese sentido, TraceApp tiene usuarios para los armadores,
quienes inician los viajes de pesca, colocando información acerca de la embarcación, los tripulantes, los puertos, las fechas. Hay un usuario por el patrón o capitán de pesca, quien registra la información de todo lo ocurrido en el mar, es decir, las capturas objetivo, los pesos estimados, si es que hubo alguna captura incidental, la posición georreferenciada de las capturas, los artes de pesca y alguna observación eh, de interés que ha ocurrido en el mar a bordo de una embarcación pesquera. Hay un usuario para el intermediario, quien recibe la pesca, y este usuario la destina o la vende ya sea a una planta de procesos o a un mercado local y además de poner el destino, coloca la información de cómo la va a transportar, que sea una cámara frigorífica, si de manera directa. Además, hay un usuario por el desembarcadero pesquero, quien, digamos, registra la información que ocurre en su desembarcadero a nivel de quién llegó, cuánto llegó, qué desembarcó, qué especie, a dónde se fue la especie. Y finalmente hay un usuario por la planta de procesamiento, quien recibe la información que le vende el intermediario comerciante y él puede observar todo lo que ocurrió detrás para identificar toda la cadena hacia atrás, desde la captura en el mar hasta que llega a su planta de procesos. Entonces, nosotros con Trasap iniciamos trabajándolo en el 2019 y el sistema fue construido de manera conjunta y colaborativa con los actores de la cadena productiva, principalmente con los pescadores y armadores, quienes desde desde el concepto y desde la forma del sistema se desarrolló de manera conjunta. Entonces, acá hay estadísticas desde enero del 2020 hasta la fecha, y esta información que se ha generado nos permite ver cómo factores externos, por ejemplo, como en el caso de la pandemia en abril de 2020, en mayo de 2020, donde Perú sufrió la cuarentena más estricta, donde no se podía ir a pescar, cómo esto afectó los desembarques de la actividad pesquera y cómo se ha ido repuntando y cómo los desembarques fluctúan y varían según las fechas, según las zonas, según las temporadas de pesca, según las especies. Y esta información es de suma importancia para entidades científicas, para un análisis acerca del esfuerzo pesquero, de cómo se ido distribuyendo los recursos. Es de interés para los actores de la cadena productiva, para los pescadores, para poder tener un récord propio de cuánto es lo que producen como pescadores, cuál es la mejor temporada de producción, qué meses hay bajos, hay altos, tener un propio control histórico de su actividad. Y también es de interés para los mercados que permita asegurar de alguna manera desde el origen de la captura y la legalidad de la misma si es que cumple con diversos requisitos legales. En ese sentido, las estadísticas que tenemos en el sistema es que, bueno, desde enero del 2019 hasta la fecha se han registrado más de 9.000 viajes de pesca por 400 embarcaciones pesqueras artesanales y en total se han generado más de 100.000 toneladas desembarcadas, lo cual es un vuelo sumamente alto. Y esta información la tenemos disponible según especies, según porcentaje de especies, según meses, para ver qué meses tienen mayor producción o no, qué regiones tienen mayor desembarque y qué puerto finalmente tiene un mayor registro de desembarques de estas pesquerías. Y toda esta información es sumamente importante, ya que por un lado permite reducir la pesquería ilegal, al mismo tiempo que permite detectar los fraudes. Y todo sistema digital es una herramienta que sirve para reducir las oportunidades de corrupción que pueden haber, ya que hace más transparente toda la información, genera información en tiempo real para
tomar un mejor decisión una mejor decisión de las pesquerías en base a información disponible, eh, y también provee la evidencia de la legalidad de estos productos en la cadena productiva desde que se han capturado hasta el consumidor final. Pero ninguno de estos beneficios se podría llevar a cabo de una manera adecuada si es que no hay una interoperabilidad, si es que los sistemas no conversan, si es que la información generada en un sistema no va hacia otro y viaja hacia otro con la información de interés. Es por eso que consideramos y creemos que la interoperabilidad es la clave para que estos beneficios se puedan evidenciar y potenciar en la cadena productivas. ¿Y cómo se evidencian? A través de compartir información, reducir la duplicidad de esfuerzos a la hora de generar información pesquera, y permite verificar data generada para aumentar e incrementar la transparencia de la misma. Es por eso que venimos coordinando muy de cerca con el Ministerio de la Producción, que es la entidad pesquera rectora en el país, para poder buscar la interoperabilidad entre Trazap y Citrapesca. Citrapesca es el sistema oficial de trazabilidad del gobierno, con el cual buscamos poder tener una articulación donde buscamos que los pescadores puedan enviar la información al Citrapesca y al gobierno al tiempo que puedan, por un lado, cumplir con las regulaciones nacionales, y por otro, que el gobierno genere mayor y más información de las pesquerías artesanales, que son pesquerías sumamente complicadas de manejar, con datos de calidad y de manera oportuna, y los pescadores, los comerciantes, los patrones puedan demostrar mediante certificados generados por el gobierno que los productos pesqueros que han capturado, desembarcado, vendido, tienen la legalidad requerida por el gobierno. Entonces estamos en esa etapa de buscar esa interoperabilidad tan importante entre sistemas de información, ya que no está mal que hayan sistemas de información por parte de diferentes actores. Lo que está mal es que estos sistemas no puedan conversar entre sí y hablen un mismo lenguaje común. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y atento a cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Implementación del Citrapesca en el Perú. El sistema de trazabilidad de pesca de avicultura es un aplicativo informático a través del cual los agentes de toda la cadena productiva declaran y registran información de las actividades pesqueras y acuícolas. Es un sistema que permite obtener información en línea de las actividades pesqueras en toda la cadena productiva. ¿Cuáles son los alcances del Citrapesca? El Citrapesca permite el recojo de información desde la extracción, donde se identifica la embarcación, los datos del viaje de pesca o datos de la faena, el detalle de sus lances o calas, como coordenadas, fecha y hora, especies y pesos capturados. Y de acuerdo a la regulación peruana, datos de la biometría de algunas especies. En la descarga se recopila información del punto de desembarque, la fecha y hora en que se realiza el desembarque, el lugar del destino, el destinatario, la placa del vehículo, las especies y pesos descargados. En las plantas de procesamiento
se identifica al establecimiento que recepciona el recurso, se identifica también la procedencia de los recursos, se identifica la especie, pesos, se registra información respecto a los volúmenes procesados, los productos obtenidos, el almacenamiento y distribución de los mismos. Asimismo, durante la actividad de comercialización, se identifica a la gente que realiza esta acción, se registra información del tipo de movimiento, una compra o venta, los detalles del destinatario, las especies y volúmenes involucrados en ese tipo de actividad. Desde el Ministerio de la Producción creemos que el Citrapesca cuenta con muchos beneficios, dentro de los cuales voy a resaltar los principales, ¿no? Siendo uno de ellos que este sistema nos permite garantizar la sostenibilidad de las pesquerías a largo plazo. Nos permitirá contar con certificaciones internacionales, nos permite contar con información oportuna para la toma de decisiones y además permite fortalecer las actividades de fiscalización, toda vez que se contará o se cuenta con información digitalizada, ¿no? Y la digitalización de algunos procesos, lo cual es una solución muy novedosa para los actores de las actividades pesqueras, puesto que estos administrados se encontraban obligados a remitir información a diversas dependencias del Ministerio de la Producción, muchas veces información repetitiva en diferentes formatos. Con ello, al estar en una plataforma, la información es centralizada y al contar con información digitalizada, el Citrapesca puede interoperar con otras eh, plataformas, ¿no? A su vez, también el Citrapesca eh, nos permite brindar transparencia de la información y a su vez nos permite la apertura de nuevos mercados. El sistema de trazabilidad de pesca de cultura está regulado por el Decreto Supremo 024/2021, publicado el 16 de noviembre del mismo año, en el cual se establece el registro obligatorio de la información sobre las actividades pesqueras y apícolas en dicho sistema. Para tal efecto, el Ministerio de la Producción ha emitido disposiciones complementarias para la aplicación del Citrapesca, ¿no? Aprobando para ello diversos lineamientos, como el acceso al Citrapesca, lineamientos para la utilización del sistema en embarcaciones artesanales, en menor y mayor escala, así como en plantas artesanales e industriales. Y últimamente se emitió la resolución directoral 018/2022 de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción respecto a la utilización y operatividad del citrapesca por comercializadores, pescadores artesanales, no embarcados y transportistas, ¿no? Así como la interoperabilidad del citrapesca. Acá vemos una línea de tiempo respecto a la implementación del citrapesca. Como lo señalé anteriormente, con Decreto Supremo 024/2021, publicado el 16 de noviembre, se establece ya este sistema, ¿no? Luego se establecieron plazos para emitir ciertos lineamientos, ¿no?, necesarios para la correcta utilización del sistema. Y el 6 de enero de 2022 inician con el registro de información en el Citrapesca las embarcaciones de mayor escala de CHD y CHI, así como las plantas de consumo humano indirecto, ¿no?
Respecto a las plantas de consumo humano directo, así como de embarcaciones extranjeras, embarcaciones artesanales, plantas artesanales, comercializadores y la actividad acuícola serán de manera progresiva, ¿no? Con lo cual se tiene previsto que este 2023 podríamos empezar con algunas pesquerías que van a insertarse ya dentro de los alcances del Citrapesca. ¿Cuáles son los avances que se tienen hoy en día? Desde el 6 de enero de 2022 vienen haciendo registro las embarcaciones pesqueras industriales dedicadas a la actividad de consumo humano directo en las pesquerías de Jurel, Cabaya, Merluza y Atún. Y en la actividad de consumo humano indirecto, las embarcaciones industriales dedicadas a la extracción de anchoveta, así como las plantas de harina y aceite de pescado, vienen registrando la información en el Citrapesca desde el 6 de enero de 2022. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido en la implementación del Citrapesca? Contamos con más de 730 embarcaciones de mayor escala que vienen registrando su información. Más de 3.000 usuarios que vienen utilizando el Citrapesca, más de 115 plantas de consumo humano directo registrando su información y más de 90.000 viajes o faenas de pesca registrados, dentro de los cuales se tiene más de 250.000 calas o lanzas, correspondiente a la captura de más de 9 millones de recursos hidrográficos. ¿Cuál es la situación actual de este sistema? Se viene realizando la validación digital de los reportes de calas y los certificados para el transporte de harina de aceite de pescado, ¿no? Cuáles se realizan a través de la consulta en línea de los códigos QR que tienen estos documentos, ¿no? Asimismo, venimos realizando la socialización del Citrapesca con pescadores artesanales, comercializadores y transportistas de recursos biológicos. Se viene realizando la atención permanente 24 horas, 7 días de la semana, respecto a las consultas que tienen los administrados para el registro de su información en el sistema, ¿no? Asimismo, venimos realizando capacitaciones en el uso del Citrapesca a fiscalizadores y actores de la actividad pesquera. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Uno de ellos tenemos la interoperabilidad con sistemas públicos o privados, en las cuales se busca que el Citrapesca se pueda interconectar con entidades públicas como el SANIPES, que es el Instituto o el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, con el IMARPE, el Instituto del Mar del Perú, encargado de la investigación de las pesquerías, así como de los gobiernos regionales, ¿no? Y respecto al sector privado, se tiene previsto, venimos haciendo coordinaciones con la ONG WWF para la interoperabilidad del TRASAP con Citrapesca. Y posteriormente se tiene previsto realizar la interoperabilidad con las plantas de procesamiento de recursos biológicos, ¿no? Todo ello está establecido, ¿no?, en el Decreto Supremo 024/2021, ¿no? En su artículo 6 se dispone la interoperabilidad del Citrapesca con otros mecanismos para el registro de información de las actividades pesqueras, ¿no? Lo cual consideramos que es una acción muy importante, ¿no? Toda vez de que eh, permitirá contar con mayor información para la trazabilidad, así como para
la fiscalización y control de las actividades pesqueras, ¿no? Ya el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, ha establecido, eh, mediante la Resolución Directoral 018, los lineamientos para la interoperabilidad. Asimismo, se tiene previsto o se viene promoviendo el uso de las tecnologías en los pescadores artesanales. Buscamos la implementación del Citrapesca en más de 380 plantas de consumo humano directo y más de 25.000 embarcaciones pesqueras, entre artesanales y menor escala, así como la adecuación del Citrapesca a los estándares del IDSI. Bueno, eh, esto es todo en relación a Citrapesca implementado en el Perú. Muchas gracias.